Yo voy a presentar la línea 2 de crítica práctica. Como ha dicho Jacobo, como lo que he explicado yo al principio, estamos interesados en enfocar las líneas y el máster en general a los problemas de los arquitectos que queremos practicar como arquitectos. Práctica es una palabra muy antipática en castellano, es una traducción del inglés, practice, pero que no tiene correlato en castellano y sin embargo en inglés es extremadamente útil. Practice quiere decir refiere a la labor del arquitecto. Y en esta traducción de practice por labor del arquitecto, por el trabajo del arquitecto, por aquello que hace el arquitecto a lo largo de todo el día, es donde queremos incidir en el máster y donde queremos incidir en nuestra línea también. Desde luego que suscribo todo lo que ha dicho Jacobo. Llevamos varios años trabajando en esto, ellos a través del grupo de prácticas emergentes y el concepto de las correcciones tipológicas. En estos 2 o 3 últimos años hemos hecho un esfuerzo por encontrar a través del dibujo y la representación una conexión entre el pensamiento y la producción. Nosotros en el laboratorio 2 este año vamos a intentar hacer un énfasis aún mayor y más específico sobre los procesos de construcción de los discursos de la arquitectura contemporánea. De manera que le vamos a ceder, no sin nostalgia, a Jacobo el dibujo y nos vamos a centrar en la construcción del discurso. Y el discurso, sin embargo, lo vamos a entender no como un discurso basado en el texto exclusivamente, que desde luego creo que en el campo de la arquitectura no tiene ningún sentido, sino la construcción del discurso a través de los textos, de los proyectos, de las imágenes, de las clases, de las presentaciones, de las conferencias, de todos los mecanismos que utilizamos los arquitectos para identificar, por un lado, aquello que es relevante para la arquitectura contemporánea. Y quiero hacer énfasis en la palabra contemporáneo o actual, me da igual, están palabras con muy mala fama porque están sistemáticamente rechazadas por la efemeralidad de la moda o de lo actual, y sin embargo nosotros queremos reivindicarlas porque nos parece fundamental ayudar a construir un discurso académico sobre la realidad que se está produciendo en este momento. Nosotros no creemos en la diferencia entre práctica y crítica, no creemos en la diferencia entre la teoría y la arquitectura, no creemos ni siquiera que la arquitectura tenga medios de producción o de construcción de su discurso que sean específicos. Nos dan igual los dibujos, nos interesan los textos, nos parece que los proyectos pueden ser interpretados de muchas maneras, como argumentos, como obras, como construcción, como afirmaciones, como estrategias, como imágenes, y por lo tanto no estamos dispuestos a entrar en esas diferencias, precisamente porque nos parece que esa es uno de los rasgos de la cultura contemporánea, de la producción cultural, del pensamiento de la cultura, del arte y de la arquitectura contemporánea. Si queremos incidir en eso. Por eso el curso plantea este salto, ¿no? El dibujo, la disciplina, y sin embargo queremos hablar de todos los otros medios, de todos los otros mecanismos que ayudan a construir los discursos a través de los cuales también se produce la arquitectura. No es una oposición, no es una alternativa, lo ha explicado Jacobo muy bien y yo lo suscribo. Lo que estoy intentando ahora es averiguar qué es aquello que nos ayuda a producir la arquitectura cuando se introdujo en el pensamiento de la producción arquitectónica y de la cultura a lo largo del siglo XX, pero fundamentalmente a partir de 1990, que es la fecha que nosotros vamos a tomar como origen de aquello que nos interesa, cuando se produjeron todos estos otros modelos que nos han ayudado a pensar la arquitectura. Cuando decidimos que la historia no era ese modelo, esa referencia, y decidimos, por ejemplo, que lo era, digamos, el lenguaje, las palabras, las imágenes, los diagramas,
los medios de comunicación, la diseminación de las imágenes y las palabras a través de los medios de comunicación, o lo que es más importante, la confusión entre todos esos mecanismos. Y por lo tanto nos interesa esta idea de que la cultura arquitectónica contemporánea no conoce, no entiende de la diferenciación entre medios de producción y pensamiento, no entiende la diferencia entre producción y pensamiento, pero tampoco entiende de la diferenciación o de la selección de determinados medios frente a otros. Y nos obliga a pensar en los arquitectos como lo que en realidad somos, algunos con más satisfacción, otros con mayor resistencia. Los arquitectos nos hemos convertido, afortunadamente, ya definitivamente, ya en la prensa, ya en nuestra formación y en nuestra cultura, en personas, agentes sociales de mediación. Personas que estamos obligados, profesionales que estamos obligados a interpretar el mundo en el que vivimos, a entender el mundo en el que vivimos a través de sus medios de producción y de pensamiento, y encontrar modos de poder hablar de la arquitectura como algo significativo en este sistema pluridisciplinar, multidisciplinar, completamente inundado por la comunicación, la globalización, los medios informacionales, la difusión del conocimiento a través de esos medios, las dificultades entre representación y comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesa identificarlos, nos interesa describirlos, nos interesa visualizarlos, es decir, convertirlos en un discurso en el sentido que tengan una estructura, una forma y un contenido, y nos interesa confrontarlos con la realidad para devolverlos al proceso al que me he referido antes de pensar y hacer. Tendremos que averiguar qué cosas son estas. Tendremos que ir fuera y averiguar qué cosas son estas. Ha dicho el profesor Campo que esta es la mejor escuela del mundo. Yo no lo creo. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ser la mejor escuela del mundo, por ser una buena escuela. Y para hacer una buena escuela, hace falta que aceptemos mirar, describir y entender aquellas cosas que no entendemos, que necesitan ser desmenuzadas, desmontadas, explicadas, entendidas, aprendidas y devueltas, digamos, al discurso por su contenido y por su interés, por su contemporaneidad, por su actualidad, por su vigencia y porque son el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que probamos en este laboratorio. Hablar del mundo que nos rodea y entenderlo como un discurso en el que la arquitectura es una parte, un medio, un filtro, uno más, de todos estos mecanismos que lo construyen. Los profesores del laboratorio, el coordinador es el profesor Emilio Tuñón, aunque los profesores que vamos a dar clase efectiva y continuadamente somos el profesor Andrés Cánovas, el profesor Arturo Franco, la profesora Marina Otero y el profesor Luis Juan Liñán-Quistán. Y a Arturo Franco le va a ayudar, afortunadamente para él, Felipe Reino, que también está. Las clases serán los miércoles de 10 a 8, como especifica el calendario, y digamos, van a tener un cierto grado de diferenciación y un alto grado de relación o de coherencia entre ellos, ¿no? Lo que el profesor Liñán y yo vamos a hacer la primera parte del día en un curso que hemos llamado entre la construcción de modelos y la construcción de las cosas, la mediación, que es parte de lo que he explicado antes. La profesora Marina Otero, que vendrá una vez cada 15 días y se dará clases por la mañana con nosotros, ha organizado un curso que se llama Prácticas Políticas en Arquitectura, Bordes, Cuerpos y Espacios. La profesora Otero está interesada, como pueden ustedes comprobar por el título,
por la utilización de los mecanismos que entendemos que se refieren, que son relativos o pertenecen a la arquitectura, como bordes, espacios, cuerpos, límites, sistemas de control para la construcción fundamentalmente del espacio social y del espacio público, y dará una clase cada 15 días sobre este tema. Os daremos el programa con las clases específicas de cada día y de cada hora a los alumnos que estéis en nuestro laboratorio. Yo desgraciadamente en este momento no sé qué alumnos están en mi laboratorio, sé que no lo he podido hacer, pero cuando consiga saberlo os lo daremos. El profesor Cánovas por la tarde, también en clases alternas, dará un conjunto de clases encadenadas bajo el título Modelos urbanos en las formas del poder. Se refiere el curso del profesor Cánovas a la construcción de la ciudad como espacio de proyección de mecanismos sociales y políticos y de poder, es decir, la arquitectura como instrumento para la construcción de esa realidad desde un punto de vista no solamente disciplinar, sino desde un punto de vista más global, más integrador, en el que digamos, la arquitectura se convierte en el instrumento de manifestación de lo que en cada momento se ha querido entender que era el mundo en el que se quería vivir, aquellas aspiraciones o aquellos deseos que se estaban poniendo en práctica. Y a continuación y por las tardes, Arturo Franco y Felipe Reino harán esta cuarta parte del laboratorio bajo el título Conexiones Iberoamericanas, Teorías y Prácticas. Tenía que estar aquí el profesor Franco, pero le han dejado tirado en Zúrich y no ha conseguido llegar, así que voy a intentar explicarlo yo el curso. En realidad, entiendo que aquí en este dilema volvemos a pensar en nuestras teorías prácticas. Es un dilema lógico, o histórico es práctico, ninguna de las dos. Lo que os propone el profesor Franco con el profesor Reino es hacer un curso sobre las prácticas emergentes y consolidadas en Latinoamérica, en Argentina, Chile, Colombia, México, el Perú, etcétera, el Ecuador, donde va a conectar, o ya ha conectado, con arquitectos de allí, y parte de las clases van a ser en streaming, de tal manera que vosotros vais a hacer un trabajo aquí. La tarde de Arturo tiene más una orientación hacia la idea del taller. Vais a trabajar en dos localizaciones. Uno, las viviendas mínimas de emergencia en México, con relación al terremoto del mes pasado. Y por otro lado, el otro espacio de trabajo es las plantaciones de invernaderos de plástico en El Ejido, en Almería, y otra vez referida a la vivienda de emergencia de las personas, de los inmigrantes ilegales que viven allí. El profesor Franco lo que quiere es utilizar el trabajo sobre esos dos casos en relación a la vivienda de emergencia para producir un discurso sobre medios de producción al límite o restringidos, para lo cual piensa que los arquitectos latinoamericanos han producido en los últimos 10 o 15 años un discurso muy significativo, un discurso en lo material, un discurso en lo constructivo y un discurso en lo ideológico que podría enfatizar el interés, la importancia de la actualidad de estas cuestiones que, una vez más, sin ser directamente su origen en la arquitectura, solo se pueden entender en algunos de sus aspectos a través de la arquitectura. ¿Qué vamos a hacer en definitiva? Yo os propongo que junto con el resto de los profesores pensemos primero qué es lo que ha ocurrido en el pensamiento de la arquitectura desde hace no tanto tiempo. Vamos a empezar, y este es una especie como de diagrama del pensamiento de lo que ha ocurrido desde 1970 en adelante, aunque a nosotros solo nos interesa, de hecho, lo que ha ocurrido. Fundamentalmente nos interesa lo que ha ocurrido desde 1990. Vamos a hacer una genealogía de todas esas cosas que han ocurrido. No es ahora el momento de hablar de ello, me da igual si es Frank que Hayes, si es Evans que Fiori, si es Eisenman que Wilcover, Picon, Silvetti, Colomina, Kulhas, Waldheim, Michael Speaks, Silvia Laven, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que
Hay una genealogía, hay un estado de la cuestión sobre el pensamiento que utilizamos todos los días. Hay una bibliografía, también se ha referido Jacobo, y que es fundamental. Necesitamos completar nuestras bibliografías. Hay unas conexiones, por posición o por coincidencia, por copia o por similitud, por paralelismo o por casualidad. Pero las cosas se han ido produciendo de tal manera que podríamos saber qué ha ocurrido y por qué pensamos las cosas del modo en el que han ocurrido. Y cuando hayamos hecho por un lado este recorrido, nos daremos cuenta de algo de lo que estaba hablando también el profesor Campo, ¿no? ¿Qué es investigar? Dice el profesor Campo, proyectar es investigar. La pregunta es ¿qué es investigar? Y nos daremos cuenta que en 1990 en adelante se ha producido, en realidad ya desde el final de los 60, una crisis en lo que creemos que es investigar. Hay una diferenciación en lo que es investigar, digamos, académicamente y lo que es investigar en la realidad. Pongamos, por ejemplo, el experimento de Learning from Las Vegas de Venturi y Scott Brown. Pero también, y más importante, en los años 90, el proyecto de Koolhaas en Harvard Project for the City, que ha desmontado completamente el concepto de investigar. Investigar es ir a Lagos o ir a una ciudad que se está produciendo en tiempo real en China y hablar de aquello de lo cual la arquitectura nunca se ha ocupado. Hablar de aquello cuya calidad, cuyo valor académico, cuyo interés está por descubrir, está por discutir, está por teorizar, está por convertir en discurso, está por convertir en conocimiento y que necesitamos a través, por ejemplo, en el caso de Waldheim y el proyecto de Landscape Architecture, cuando la naturaleza, la infraestructura natural, el concepto de lo natural como infraestructura y de la arquitectura, por tanto, como parte de ese sistema, se ha convertido en un tema de discusión del cual los arquitectos no solo estamos fuera, sino que nos resistimos a entrar cuando en realidad forma parte del mundo en el que estamos trabajando. Todas estas cosas hay que identificarlas, todas estas cosas hay que visualizarlas, hay que contextualizarlas y contextualizar nuestro trabajo en ello. ¿Cómo se hace esto? Yo os propongo un método que lo vamos a llamar debates. Debate es, digamos, este proceso de visualizar, de descubrir el modo en el que la obra, las obras, la arquitectura en el sentido literal, se produce de una manera que siempre está entrelazada con otros discursos. Nadie puede sospechar de Enric Miralles como una persona que está interesada en la actualidad. Sin embargo, por ejemplo, en el mercado de Santa Caterina, y utilizo sus palabras porque no quiero utilizar las mías ni las de ninguna otra persona, dice Enric Miralles, no hay diferencia entre lo nuevo y lo viejo. No hay diferencia entre la ciudad antigua y la ciudad contemporánea. No hay diferencia entre hoy y ayer. El conflicto no existe. ¿No? ¿Es verdad eso? No existe el conflicto. Bueno, yo me hago la pregunta. No existe digamos, el patrimonio arquitectónico, no existe lo que existe y no es nuevo lo que es nuevo. ¿Cómo usamos las palabras? ¿Cómo usamos las ideas? ¿Para qué? Desde luego, el resultado del mercado de Santa Caterina bien vale este argumento, pero el argumento y la realidad, la obra y el discurso no son coincidentes, porque no lo tienen que ser, porque el discurso no tiene por qué coincidir con las obras, porque el pensamiento no tiene que ser siervo de la realidad, sino que es una redescripción, una reedición, una reelaboración, una obra en sí misma que se produce con un cierto grado de autonomía y con un alto grado de autonomía. Y iremos a Barcelona a ver el mercado de Santa Caterina y así podemos acompañar a la línea 1. También me gustaría ir a ver la Fundación Prada de OMA, de Koolhaas, en la que se insiste igual. Yo no voy ahora a sacar exactamente el texto de sus palabras, pero dice OMA en su página web, pensar en el patrimonio como algo diferente de lo contemporáneo, como algo diferente de la arquitectura nueva, es un error. La simbiosis entre las dos produce un estado nuevo, un estado más interesante en permanente conflicto. Pero ese conflicto es el que se traduce en estas imágenes, en el que todas las cosas parecen haber sido congeladas. ¿Es eso un argumento que coincide con la obra o no? ¿Hace falta que el discurso sea simplemente representativo, repetitivo de la obra, o es en realidad la reflexión sobre la arquitectura un estado nuevo, editado
productivo, una obra en sí misma que nos introduce en otro estado, digamos, de pensamiento y a su vez en otro paso en esa producción. También podemos ir a ver con Jacobo, afortunadamente pensamos lo mismo sin hablar, o sea que eso debe ser que tenemos telepatía, porque yo pienso, este edificio de piano en Santander es increíble, increíble. No, es muy difícil encontrarle una dificultad. Y sin embargo, cuando lees lo que dice la página web de Piano sobre el edificio, parece que lo ha inventado la Bahía. ¿Por qué? Porque él dice que el edificio hace ver la bahía. El edificio es el mecanismo que hace la bahía visible. La bahía ya estaba. Es verdad que la arquitectura es capaz de inventar la realidad que ya existe. Es verdad que el discurso puede cambiar el entendimiento de la arquitectura, que cambie el contenido de la realidad. Sí. Y eso es lo que me interesa el discurso, que no tiene que ser ni coherente, ni tiene que ser cierto, ni tiene que no ser ficción, no tiene por qué ser inventado, porque el discurso tiene una autonomía con respecto a la obra y lo tenemos que averiguar, lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que aprender. ¿Vale? Yo os daré el programa cuando el primer día que nos reunamos, la semana que viene, el miércoles a las 10, que empezaremos las clases del profesor Liñanillo. Ahora viene la profesora Almudena Ribot y Diego García Setién por el taller de prototipado. Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar el curso que hemos llamado, como veis, Domestic Chunks. Almudena Ribot, Diego García Setién, nos vamos a encargar en principio del curso, aunque vamos a contar en teoría con un invitado cada semana, o sea que digamos que el cuerpo docente es un poquito más grande. Como decía, el título del curso es Domestic Chunks. Esto quiere, de algún modo ya enfoca cuál es el tema en el que vamos a estar trabajando. Por una parte nos interesa el espacio doméstico, que va a ser como nuestro campo de trabajo, el campo de acción y de estudio. Y por otra parte este término chunks es un término que viene de la industria y tiene que ver con la fabricación modular, que es hoy día el paradigma de la construcción, de la fabricación industrial en cualquier tipo de sector, ¿no? Y que, como sabéis, seguramente muchos, chunk quiere decir cacho, pedazo, trozo, o sea, una parte de un todo, ¿no? Bueno, empezamos con esta imagen, es una imagen que se publica en el libro de Gideon de la mecanización toma el mando, de 1998. Son dos imágenes, una de ellas del matadero de Cincinnati y otra del matadero de Chicago. Y Gideon en este libro lo que venía a decir, esto lo presentaba en el capítulo dedicado a las cadenas de montaje. Y lo que venía a decir es que la cadena de montaje fue antes una cadena de desmontaje. Digamos que la primera organización de este tipo de trabajo en cadena, en serie y organizada de una manera muy consciente, se dan al final del siglo XIX las cadenas de desmontaje en los mataderos de Chicago, del norte de los Estados Unidos. Pocos años después, Henry Ford pondría en marcha, como sabéis, en el año 13, la cadena móvil de montaje, cambiando un poco todo el modelo de organización de la industria moderna. ¿Sigue? Bueno, y un par de referencias, en realidad para contextualizar lo que estamos diciendo, y es que los arquitectos han mirado a esos objetos técnicos que se fabricaban en esas fábricas modernas desde hace 100 años. Algunos ejemplos del libro de Arquitectura del Corvo que todos conocéis, donde se hacía mención de los
paquebotes, de los automóviles y de los aviones en su libro unos años después, para tratar de poner en crisis sobre todo los procesos de producción de la arquitectura, de la edificación, ¿no? Cómo se fabrica, cómo se materializa lo que proyectamos, ¿no? Y poniendo como el dedo en la llaga y haciéndonos mirar a todos a cómo está produciendo la industria desde hacía ya años, ¿no? Y compariendo como contraste qué tipo de producto da y cómo evoluciona de rápido, cómo es su precisión y su eficiencia, ¿no? ¿Sí? Estos tres objetos técnicos fabricados han venido a ser modelos de la arquitectura moderna durante todo el siglo pasado y ya a inicios de este, ¿sí? Pero en realidad el proceso de fabricación de estos objetos tuvo una evolución. Como veis, la primera columna de fotos habla de las fábricas de aviones, coches y barcos a principios del siglo XX. Por aquel entonces estos objetos se fabricaban de abajo arriba, siguiendo la gravedad, y normalmente estaban en una posición fija, no se movían hasta que se terminaban, ¿no? Eso cambió con la cadena móvil de montaje de Ford en el año 13, que ya, como sabéis, digamos que lo que era estacionario era el operario, los operarios que ocupaban una posición fija, y el objeto pasaba por delante de ellos y ellos iban completando. Poco después, esto ya digamos que afectó, se extendió a la industria en general, ¿no? Pero 30 años después, después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la construcción modular se empezó a convertir en el nuevo paradigma, no el nuevo paradigma, sino en una especie de progreso de ese mismo modelo, ¿no? Que lo que estaba haciendo en realidad es agrupar, disminuir el número de componentes de cada uno de estos objetos complejos para que el ensamblaje se produjera en el mayor número de partes posibles, ¿no? Veis las fotos de los astilleros de los muelles de Londres en el año 43, lo que permitían al almirantazgo británico es construir barcos mucho más rápido, porque lo que hacían es que se podían construir sus distintas partes, la proa y la popa, en distintos sitios para luego ensamblarse y simultáneamente luego ensamblarse en un lugar de montaje. Eso mismo pasaba en las fábricas de aviones también, como esta de Bell, que veis en la foto de Bell. Y hoy la fabricación de estos objetos sigue siendo parecida. O sea, la fabricación modular es algo que se da por hecho en toda la industria, y lo que pasa es que bueno, ha avanzado en cuanto a equipamiento, robótica, control numérico y demás, ¿no? El asunto este de los chunks que decimos, como digo, ya forma parte de la industria contemporánea, y podemos encontrarla no solo en nuestros objetos técnicos, sino en muchísimos más, ¿no? De la electrónica, procesadores, etc., ¿no? Y de algún modo pone en crisis esa concepción de hace 100 años, gravitatoria, donde se fabricaba, digamos, de abajo arriba y en un orden como muy lineal, ¿no? Ahora de algún modo se pueden fabricar este tipo de objetos en distintas partes del mundo para ser ensambladas en un lugar final, ¿no? Y una pequeña nota: un automóvil actual cuenta con unas 4.000 partes o chunks, ¿no? Componentes. Un avión un millón de piezas, y un transatlántico tiene N millones de piezas, ¿no? ¿Sí? Esta es una imagen de uno de los últimos, el más grande barco de la historia, ¿no? Que está construyendo en Corea del Sur, o que se ha construido en Corea del Sur, es una imagen de 2014, ¿sí? Y bueno, imágenes de lo mismo en cuanto a construcción de navíos, ¿sí? O lo mismo podríamos decir de las construcciones de aviones. Y en el caso concreto en España tenemos una planta de montaje de Madrid, Getafe, una planta de Airbus, que trataremos de visitar, por cierto, y donde se ensambla en realidad el estabilizador de cola del Airbus 350. ¿Sí? Esto, como sabéis, una vez que están terminados, se meten en un avión, ¿sí? Se mandan a Toulouse, donde, digamos, llegan todas las piezas desde distintas partes del mundo y se ensambla el avión definitivamente. Decía antes que esto podemos encontrarlo en cualquier sector de la industria, incluso en la, digamos, más avanzada de todas, que sería la aeroespacial. La Estación Espacial Internacional fue ensamblada durante unos cuantos años a partir de componentes que se enviaban desde distintas partes del planeta, ¿no? Siempre a distancias muy parecidas. El viaje, digamos, hasta la órbita era como un viaje de aquí a Valencia, ¿no? Pues unos cuantos viajes de estos enviando pedazos para ensamblar en el espacio. ¿Sí?
Y bueno, esta es una imagen que todos conocéis de Hans Hansen, del Golf de los años 80, finales de los 80, donde se hace una demostración de cuántos componentes tiene este coche. Fijaos que es años 80, 6.800 partes, ya decíamos que un coche actual tiene 4.000. Se ve un poco la tendencia a reducir el número de componentes, que son cada vez más compactos, más complejos, tienen a su vez más ensambladura dentro de ellos mismos. ¿Sigue? Y una fotografía bastante más antigua, del final después de la Segunda Guerra Mundial, de las casas de Aston, donde también se despliega y se cuenta cómo está bien industrializada, panelizada, calidad y sus componentes. ¿Sigue? Todo esto para decir que en realidad lo que ha pasado en la industria, que ha pasado digamos, de la artesanía, de la labor artesanal, de ensamblaje de piezas sobre un objeto que está estacionario y que se va, digamos, completando, y que ha ido pasando por la cadena móvil de montaje, por supuesto, primero, y después por la construcción modular, que es de la que estamos hablando, para ponerlo en contraste con la arquitectura moderna que siempre aspiró a implementar este tipo de métodos y que difícilmente lo consiguió, excepto hay excepciones, ¿no?, puntuales. Entonces nos vamos a fijar en algunos de esos casos más o menos recientes que tienen que ver con la aplicación de metodologías modernas de construcción y de fabricación, como la casa Celofán, que se presentó en la exposición del MoMA de Home Delivery en el año 2008, o esta otra de Leo Kaufman, también en base a sistemas de paneles de madera. Pero fijaos que las dos combinan elementos tridimensionales con elementos planos sin ningún tipo de fundamentalismo. O vemos construcciones como estas de Barbara Ratchner en California, también de viviendas seccionables, viviendas modulares y moduladas, que se ensamblan, digamos, se fabrican en taller y se ensamblan directamente en el lugar con la preparación de las cimentaciones, básicamente. O ejemplos que todavía están en curso, como la Casa del Canal en Rotterdam, que está, como sabéis, es una casa que se imprime en distintos lugares otra vez, con plástico, y que siempre se ensambla en un mismo sitio. O otros casos parecidos que en realidad les interesan menos, pero que forman parte también de la cultura de los makers hoy, ¿no?, como el Building House, que sabéis que tiene que ver con esta idea de la deslocalización de los centros de producción, otra vez lo mismo, ¿no?, es esta idea de fabricar simultáneamente en distintos lugares del mundo ahora, al ser ensamblado el resultado final y el punto. O trabajos de compañeros vuestros de ediciones de máster anteriores que habían incidido ya en este tipo de asuntos, tratando de identificar posibles compactos, posibles chunks que tenían que ver con el espacio doméstico, que por supuesto hablaban de multifuncionalidad y tratar de reunir más de una función en un mismo elemento y por lo tanto amortizar el esfuerzo de fabricación y de costo. ¿Sí? Miraremos también experiencias homólogas, como por ejemplo el Open Desk, que tiene que ver con mobiliario solo, en este caso. ¿Sí? Y prestaremos atención a cuál es el estado del arte en este tipo de técnicas, ¿no?, de ensambladura y demás. O sea, me refiero, pero lo que no queremos es partir de cero. Hay toda una cultura de fabricación digital ya a disposición de todos, ¿no?, y lo que pretendemos es montarnos sobre lo ya existente y tratar de avanzar. Entonces, ¿qué queremos que hagas? Bueno, estas son un poco dos bibliografías más o menos básicas, las iremos ampliando a lo largo del curso, pero son dos libros que son importantes. Uno tiene que ver con la exposición en el MoMA y el otro tiene que ver con... Es un libro de Kieran y Timberlake, profesores en Filadelfia, que se dedican a esto de la construcción industrializada, son los autores de la investigación de la Casa Celofán, que veis también antes del MoMA. Y bueno, recogen muchas de las ideas que en 10 minutos estoy tratando de contaros aquí, de una manera seguramente mucho mejor. Pero lo que queremos que hagáis no es esto, o sea, no queremos que desmontéis una arquitectura de esta manera, como desplegando todo su inventario de partes. Tampoco queremos ningún tipo de interpretación artística como esta fantástica obra de Lara Marcerin, que lo que hace es establecer esta especie de diálogo con esta acción sobre lo construido y el material, digamos, la energía necesaria para construirlo. Sino que vamos a tratar de fijarnos en obras modernas que han sido fabricadas artesanalmente. Y vamos a tratar de producir una reflexión que tenga que ver con cómo podría haber sido fabricar este tipo de viviendas hoy. Esa es nada más y nada menos la reflexión que queremos hacer con vosotros. Entonces, bueno, volvemos al principio, ¿no? Volvemos al matadero. Vamos a estudiar este tipo de arquitecturas, casas que más o menos todos conocéis, incluso algunas que podéis proponer vosotros mismos, y vamos a tratar de entender cómo se podrían despiezar y fabricar
con estas metodologías de las que estamos hablando, que tienen que ver con la industria contemporánea. Como he dicho, vamos a tener un invitado cada semana, van a ser invitados, trataremos que sea de lo más diverso posible. Va a haber industriales, va a haber personas que dirigen fábricas de edificios, por ejemplo, va a haber personas que están dando clases en esta escuela y que tienen que ver con la industrialización y les interesa la industrialización. Vamos a intentar hacer incluso alguna clase en fábrica, si es posible, en Airbus en concreto, y quizás en alguna más. Y bueno, vamos a contar con la ayuda de Gaisca Altuna, que también nos ayuda en nuestro curso de proyectos de grado, y que es una persona que está totalmente metida en este tema y le interesa, y de hecho lo hace casi como por su propio interés y motivación. Nada más. ¿Alguna pregunta? Hay un taller de maquetas que se está poniendo en marcha, que a lo largo del curso ya os explicará Almudena y Diego cómo empieza a formar parte gradualmente del trabajo. O sea, vamos a empezar en una mesa de clase y afortunadamente esperamos que acabe en una... Sí, no le he dicho que el objeto de esto es acabar fabricando objetos reales, ¿no? Está dicho yo en el texto que habéis recibido todos en el panfleto del máster. O sea, pretendemos fabricar y producir objetos o barcos. objetos. ¿Objetos o barcos? Objetos aspiramos. Vamos a tratar de utilizar las tres tecnologías que tenemos en la escuela, o sea, las máquinas de prototipado rápido, las de láser y las de la procesadora, cada una en su escala, con los objetivos que tendremos que centrar un poco. ¿Tenéis alguna duda? Sí. A ver, Pedro. Muchas gracias. Pedro Cruz, yo iba a presentar el curso que se llama Conversaciones de Práctica Crítica. Bueno, este curso que presento, está dirigido por Emilio Tuñón, y aquí yo voy a ser de coordinador. Trata de complementar algunos aspectos que están saliendo en vuestras clases, que tienen esta condición tan académica digamos, de generación de documentación, de trabajos, sino que tiene más una idea más de complementar bueno, y en realidad se trata de hacer unas se ha titulado Biografías Científicas, y tiene las biografías científicas son una actividad obligatoria para todos los estudiantes del máster, cuyo objetivo es introducir a los estudiantes en procesos de investigación encuadrados dentro de la práctica crítica a través de experiencia personal de profesores, arquitectos e investigadores ligados a la actividad docente de arquitectura. Vamos a invitar entonces son 10, ahora lo veremos, 10 personas, los conferenciantes, y después de esas conferencias por las tardes se va a hacer unas charlas abiertas con vosotros y con algunos invitados, otros profesores invitados, tratando de alguna manera de hacer hincapié en descubrir o escudriñar o tener la proximidad y la cercanía con la persona que ha trabajado, que ha intervenido por la mañana, para ir averiguando y pudiendo conocer cómo se han producido, digamos, esa investigación de la práctica o en la práctica sobre la que se basa todo el máster, ¿no? Es una opción práctica también por vuestra parte para tener la oportunidad de ir
escudriñando, conociendo, investigando, aprendiendo y preguntando cuáles son esa teoría que se ha ido produciendo a través de la investigación y la arquitectura que se ha ido produciendo, se ha ido haciendo. Entonces, como os decía, tiene dos partes. La primera parte es la asistencia a la conferencia. Son conferencias que se van a dar los miércoles, salvo la primera de ellas, o las dos primeras de ellas que se van a dar mañana. Mañana, de alguna manera, arranca Emilio con una conferencia y a continuación, en cuanto termine Emilio Tuñón, produciremos esa primera charla o búsqueda, digamos, o conversación, ¿no? Como se ha venido a titular en la segunda parte, esa conversación abierta entre los alumnos y con ayuda de profesores y con el conferenciante para investigar o para ir preguntando acerca de esas condiciones teóricas que acarrean o que están detrás de la práctica profesional. Las haremos por las tardes, como os decía, a partir de la tercera, que va a ser la de Stan Allen. Luego vendrán Antón Capitel, Maite Muñoz, Manuel Gallego Correto, José Ignacio Villajesoro, Juan Álvaro Valdevet y Alberto Campo Baeza. Valdevet se le ha colado ahí una W. Ya lo he visto. Bueno, en cualquier caso, el primero de estos conferenciantes que va a venir a Madrid a dar, bueno, muchos de ellos son de Madrid, pero vamos, internacionalmente hemos invitado a Stan Allen, será el martes 24, los demás días serán los miércoles, solo este será el martes 24, y como os decía, tendrá una sesión por la mañana, una sesión de una conferencia, y por la tarde es cuando se hará, digamos, esa conversación entre todos vosotros con el profesor Allen. Es muy probable, no hemos todavía sabido exactamente cómo va a ser esa conferencia, pero es muy probable que tenga que ver con el mismo libro que ha escrito, y en cuanto tengamos información os iremos dando, digamos, si tenemos incluso la posibilidad de pasaros trabajos que estén ligados directamente con su conferencia, os los iremos dando para que tengáis también la oportunidad de ir preparando las sesiones de la tarde, que queremos que sean muy instructivas a la hora de que podáis ir tomando referencias sobre la forma en la que cada uno de estos arquitectos, proyectistas e investigadores han ido realizando su trabajo. Y en principio yo creo que no hay mucho más. De todas maneras, la clase de mañana del profesor Tuñón. Sí, ya lo he dicho, que sería la primera, digamos, como la número 0, y lo que pasa es que en vez de hacerlo por la tarde, lo haremos directamente por la mañana. La clase es a las 12:30 y la mesa redonda a la 1:30. Y será aquí, en la primera. La clase será aquí. Las otras normalmente serán en el salón de actos, queremos que sean abiertas las sesiones serán abiertas a toda la escuela, y lo que se producirá por la tarde, que seguramente sea en este aula también, o en una aula que busquemos, ya lo iremos viendo, si está ocupado, ya tenemos que ocupar otra, serán exclusivamente con la gente del máster y con algunos profesores de la escuela que también intervengan en el máster, o gente de fuera que invitemos para canalizar también las inquietudes y las preguntas acerca de las investigaciones teóricas detrás de las prácticas profesionales. Nosotros nos adelantamos la bibliografía, pero hay que hacer un esfuerzo por mirarla, leerla, preparársela y acudir a las mesas redondas para tener esa conversación. Esta asignatura también está valorada no tanto por los profesores que vienen, que ya han aprobado el máster, sino por la actitud proactiva y de intervención constructiva, dialéctica pero constructiva, por vuestra parte, y el objetivo es daros la oportunidad de hablar con las personas a las que generalmente escuchamos, cambiar ese formato y dar una oportunidad a hablar con ellos y interrogarles sobre aquellas cuestiones que os interesen o que simplemente, inclusive a lo mejor ni siquiera estéis de acuerdo, y que haya una conversación
que desmonte argumentos o monte otros, que desvele argumentos o aclare argumentos propios, sí, con la presencia, digamos, de otras personas que puedan ayudar a generar esa disquisición. Venga, gracias, Pedro. Profesor Hernández León y la profesora María Teresa Muñoz, la profesora del Seminario de Crítica de Arte, Arquitectura y Paisaje. Bueno, como veis, Maite, sí. Nuestro seminario tiene esa especie de escenario global que es crítica de arte, arquitectura, paisaje. En realidad, cada seminario, cada curso, suelo concentrarlo y atender básicamente algún tipo de pensamiento crítico que de alguna manera tiene su importancia para entender muchas de las derivaciones en que la arquitectura contemporánea se está desenvolviendo. En ese sentido, cualquiera de las diapositivas que se han puesto aquí, cualquiera de las imágenes, cualquiera de las propuestas, serían válidas para introducirse y centrarse y para apoyarse, para que nuestro discurso se apoyara. Este año, la figura, el pensamiento que vamos a analizar en el seminario, inicialmente, después hablará Maite Muñoz, que es la que va a llevar aquellas derivaciones o transferencias entre arte y arquitectura, es un filósofo y un pensador, es físico, era físico también, de extremada importancia para todo el pensamiento contemporáneo. Me estoy refiriendo a Gilbert Simondon, posiblemente desconocido para la mayoría. Gilbert Simondon fue, entre otros, profesor de Gilles Deleuze. Muchos de los conceptos que Gilles Deleuze desarrolla en sus textos, que han tenido tantas derivaciones o segundas derivadas en muchas de las tendencias o propuestas poéticas de la arquitectura contemporánea, proceden precisamente de los textos y de las clases y de la docencia de Gilbert Simondon. Hay tres textos que son fundamentales, que van ya y los propongo como una bibliografía fundamental para seguir el curso. Uno es La individuación, que es su tesis doctoral, una de las dos tesis doctorales que realiza Gilbert Simondon, está traducida, y que de alguna manera desarrolla la serie de premisas básicas de lo que va a ser su pensamiento sobre una serie de problemas que después voy a pasar a definir para que se entienda qué carajo pinta Gilbert Simondon en un seminario sobre crítica o pensamiento arquitectónico. El segundo libro, también está traducido, es El modo de existencia del objeto técnico. Un libro fundamental incluso para entender el contexto conceptual donde se desarrolla, por ejemplo, cuando Almudena Rigot y Diego presentaba el problema de la prefabricación de las partes, del ensamblaje, etc., precisamente en el modo de existencia del objeto técnico, en el que Gilbert Simondon hace un repaso desde el objeto técnico artesanal hasta el objeto técnico contemporáneo, proponiendo una trascendencia de aquellos conceptos de la termodinámica tan en boga hoy en día también en el pensamiento arquitectónico de muchos compañeros, y que él propone que es solo una fase de lo que hoy sería y estaría contemplado desde los problemas de comunicación e información a partir de la trascendencia, de ir más allá de una individualidad que está constreñida a una cierta autonomía en el pensamiento contemporáneo. Y por último, un texto que no está traducido, pero no os preocupéis, repartiré diagramas, gráficos, escritos y traducidos para que podamos ir comentándolo a lo largo del seminario, que es Comunicación e Información. Una serie de cursos que da Gilbert Simondon en el Collège de France y que de alguna manera desarrolla eso que ya está contenido en los otros textos, la individuación no se entiende.
¿Cuál es el sentido de Gilbert Simondon en un seminario de estas características? Pues mirad, en Gilbert Simondon está contenido en primer lugar la crítica al pensamiento de la constitución de la forma. La forma, es decir, eso que es tan determinante en la arquitectura, el problema de la crítica a la forma convencional, histórica, clásica, está precisamente desarrollado a partir de ese texto de la individuación de Gilbert Simondon. Hoy en día la forma no es un problema de contorno, es un problema de flujos, es un problema de información, de traslado, de comunicación. Todo eso lo desarrolla con especial clarividencia Gilbert Simondon. En segundo lugar, fijaros, hay una puñetera palabra que está incluida en toda la teoría de la arquitectura desde la invención de ese pensamiento original sobre teoría de la arquitectura y que hay que trasladarlo al Renacimiento, que es cuando se inventa, que es el arte de la edificación. Arte, Kunst en alemán, Baukunst, dicen los alemanes, que denominan a la arquitectura. Ese Kunst es como una especie de espina clavada que de alguna manera hay que clarificar. Porque cuando Simondon analiza el objeto técnico, define que tiene un estatus, perdonad por la palabra, ontológico, análogo al del objeto estético y análogo a la cultura. Y por tanto hay que entender el objeto técnico, su génesis, su constitución, su individuación, a partir de una reflexión crítica sobre ese enigmático juego de palabras que se llama arte de edificar. Arte de edificar. Que recoge precisamente esa especie de dualidad que en el fondo Simondon la plantea como síntesis entre lo que sería una dimensión, un añadido a la arquitectura, que sería los problemas tan pasteleros de la belleza, etcétera, relacionadas precisamente con la condición del objeto técnico. Comunicación, información, viene a determinar esto. Por tanto, el pensamiento contemporáneo, muchos de los seminarios que hay, la misma disociación que explicaba Luis Rojo, que me parece interesantísimo, entre el teorán, la manera de ver la teoría, y lo que es, en el fondo, la praxis, la práctica. Esa especie de fisura o disociación que se plantea, lo que pretendemos es analizarla desde el pensamiento crítico. En ese sentido es como se va a desarrollar el seminario por mi parte, y que de alguna manera quiero que se traduzca también, como ha venido siendo a lo largo de todos estos años este seminario crítico, de una manera activa, como tanto estamos insistiendo. Es decir, habrá una primera intervención mía de aproximadamente una hora, en la que, doy una clase o intento explicar una serie de conceptos recogidos en esta bibliografía. Y después lo que pretendemos es un diálogo interactivo entre los alumnos y yo mismo y algún invitado que traeré sorpresivamente sobre aquellos aspectos que no se hayan comprendido y que sirvan además del origen de los trabajos, los papers, que será un poco el sistema de comprobación que se han conseguido los resultados que se pretenden con el seminario. Solo deciros, antes de dar la palabra a mi compañera Maite Muñoz, que de estos seminarios han salido ya 10 tesis doctorales aprobadas en su momento y defendidas, que hay como otras 10 tesis más en marcha, porque tiene toda la pretensión precisamente de que sea una especie de semillero o de núcleo de donde el proyecto de investigación, que ya no es una investigación aplicada, sino que reside precisamente con esa investigación que supone al final una tesis doctoral, se tengan los fundamentos y la materia y el material crítico y teórico capaz de poder enfrentar con éxito las tesis doctorales. Advirtiendo que además es una postura crítica que de alguna manera intentamos revisar todas aquellas lecturas de segunda derivada que tantos daños colaterales desde el desconocimiento de la filosofía contemporánea se han producido en muchas de las tendencias, poéticas o comerciales con las que muchos de los arquitectos contemporáneos intentan explicar el proyecto, y después se producen esas distancias y esas fisuras que Luis explicaba.
la parte de transferencias o relación en ese otro campo, la puñetera, el puñetero Kunst está ahí. Eso corresponde a Maite Muñoz, que alternará conmigo las distintas clases de seminario. Bueno, pues buenos días y voy a poner unas imágenes que no me puedo explicar mucho, solo de los personajes que voy a utilizar en la parte del seminario. Bueno, yo soy María Teresa Muñoz, también voy a participar en el ciclo que ha anunciado antes Pedro Feucci en una de estas conferencias, y en este caso el seminario que se llama Crítica de Arte, Arquitectura y Paisaje. Voy a acompañar a Juan Miguel Hernández León. Esto es una experiencia que ya hemos hecho a lo largo de varios años, pero yo llevo haciendo este tipo de seminario desde que empieza el máster, incluso antes, en la época en que había cursos de doctorado. Lo he hecho 9, esta será la 9ª vez. No exactamente igual, suelo cambiar siempre, pero hay algunas cosas que pasan cualquiera de las semanas. Y bueno, solamente yo también quiero decir que estas presentaciones, por un lado, ya llegan un poco tarde porque los alumnos han decidido ya, ¿no? Creo que por lo que habéis tenido de información, pues, o porque habéis tenido una información adicional por parte de otros alumnos de otros años que suele ser bastante fiable, pues ya está elegido el hacer unos cursos u otros. Solamente hoy pues vamos a añadir alguna información que ya se dará en las clases. Por mi parte, bueno, yo estoy muy contento de compartir este seminario con Miguel, porque, bueno, no teniendo como una comunidad exacta de intereses, pero creo que se complementan muy bien. Y entonces yo lo que tengo que decir sobre mi parte del seminario, que también la hemos comentado muchas veces, sobre todo al final del curso cuando los alumnos ya han hecho sus trabajos, es que nace un poco de que los alumnos de máster, o digamos el predoctorado, tienen necesidad al menos de contar con un instrumental crítico para construir sus propios discursos. Entonces, dentro de esta necesidad, ¿no? Pues todos los profesores van planteando posibilidades. Bueno, la manera en que yo abordo este seminario es, por un lado, responder a la necesidad de construir un discurso propio de cada alumno, de manera que tiene que, y además utilizar la escritura, en este caso sí hay que escribir, ¿no? Y luego tener también una respuesta por parte del profesor a aquello que escribimos, cosa que se suele dar bastante poco, ¿no? Tener como una vuelta y decir, bueno, se corrige, se comenta, incluso se vuelve a trabajar sobre lo mismo para pulirlo y tal. Es que en un proceso de trabajo, de construcción de un discurso de cada alumno para buscar como su propia manera de expresión, cosa que pues todavía no existe. Y por otro lado, y no menos importante, es el que responde a cómo vamos a tratar los discursos de otros autores que siempre en un proceso de investigación nos tenemos que encontrar. Un autor, cualquiera, al que recurrimos para alimentar el discurso nuestro. Por un lado, a estos autores que son extraños a nosotros, tenemos que entender lo que dicen, o sea, entender cuáles son sus argumentos, y luego también incluso entender la estructura de sus discursos sin que necesariamente tengamos que tomar partido, o sea, ni estar de acuerdo con ellos ni en desacuerdo, porque en general ni siquiera sabemos si podemos estar de acuerdo en esa argumentación. Solamente vamos a desentrañar esas estructuras discursivas que se van a dar, y en qué campo, pues en principio en la crítica de arte y después en la crítica de arquitectura. O sea, si este seminario fuera más largo, yo empezaría por la crítica literaria, porque la crítica literaria es el semillero donde las distintas secciones críticas es donde se van gestando. Pero por más proximidad a la arquitectura empezaremos por unos autores. Este es Harold Rosenberg, es un crítico de arte, el anterior Clement Greenberg, por el siguiente es Clement Greenberg, que son dos críticos de arte americanos que empezaron a escribir hacia 1940 y escribieron a lo largo de toda su vida. Pues Greenberg
murió a finales de los años 90 y Rosenberg algo antes. En general escribieron siempre artículos, prácticamente nunca libros, artículos que a veces se han recogido en libros antológicos, y lo que vamos a hacer es proponer una serie de textos para empezar de Clement Greenberg y Harold Rosenberg para sobre ellos construir nuestros propios comentarios. Y después de esto se haría, o pactaríamos un poco con los alumnos qué críticos de arquitectura consideran otros años, pues una vez hemos hecho sobre Venturi y Eichmann, casi siempre dos, otras veces sobre Colin Rowe y Manfredo Tafuri, eligiendo algún texto para que se pueda trabajar sobre esto. Sobre todo lo que quería hacer hincapié es en lo que puede tener de específico este medio seminario que me corresponde, que es la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo será proponer unos textos que van a ser los mismos para todos los alumnos van a construir sus comentarios, y los comentarios vendrán a la clase, se podrá hablar sobre ellos, sobre también la propia estructura de los textos que se han producido, y sobre esto propondremos un nuevo texto, pero al mismo tiempo el alumno podrá revisar y volver sobre algo que yo habré devuelto con correcciones. Y no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo, y en todo caso el próximo martes empezará Juan Miguel Hernández León, y el siguiente martes lo haré yo, y ahí pues, yo creo que por lo que nos explicas algo, habría unos 10 alumnos matriculados, que nos parece un número muy bueno para poder trabajar como en un seminario. Y pues nada, gracias. Gracias, Maite y Juan Miguel. Ahora vamos a presentar su seminario. No, te va, gracias. Luego te pido dinero. El siguiente seminario que lo va a presentar Fernando Rodríguez, que se llama Infraestructural. Bueno, buenos días, yo soy Fernando Rodríguez, soy profesor del Departamento de Proyectos de esta escuela. Yo creo que una presentación muy breve. El lunes ya empezaremos a hablar de este asunto, ¿no? Con más calma. O sea, este seminario de lo que trata, lo que persigue es incorporaros, aquellos que vayáis a formar parte de él, a un trabajo en curso ya de muchos años, en que hay mucha gente involucrada, que busca redescribir o actualizar las definiciones de todo aquello que se llama, a veces como de una forma bueno, muy variada, ¿no? Aquello que se llama como infraestructural, arquitectura infraestructural, geografía infraestructural o pensamiento infraestructural, e intentar instrumentalizarlo como herramienta de proyecto, ¿no? Que fundamentalmente es un seminario que, digamos, con el que buscaremos implementar herramientas que a partir de la escala del territorio permitan el desarrollo del proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, buscando, yo creo, de alguna manera trascender como las escalas, las estéticas o las dinámicas o todas las lecturas que de manera más o menos habitual se hacen acerca de todo aquello que viene adjetivado como con la palabra infraestructural, intentaremos como buscar debajo de todo aquello qué es lo que verdaderamente subyace y lo instrumentalizaremos como herramienta de proyecto, ¿no? Para eso vamos a trabajar en 3 paquetes de cosas. Vamos a explorar los medios en los que esta condición bastante contemporánea desde nuestro punto de vista se dan, que es fundamentalmente el territorio postmetropolitano contemporáneo. Vamos a analizar o a describir o a perseguir, indagar los sistemas que subyacen como a todas esas lógicas infraestructurales, y luego analizaremos acciones que en casos de estudio reconocidos se pueden incorporar también a este discurso, de tal manera que seamos capaces como de implementarlas posteriormente. Bueno, yo digo más lento que la presentación, pero cada 2 semanas aproximadamente vendrá otra persona como a dar la clase con nosotros, arquitectos todos que proyectan y que incorporan de forma diversa este pensamiento sobre lo infraestructural a su trabajo académico, a su trabajo profesional, y fundamentalmente a nivel metodológico lo que haremos será leer mucho, como ya se ha dicho hoy varias veces,
estudiaremos como fragmentos cortos de textos que se pueden considerar seminales en este entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico, y fundamentalmente dibujaremos, implementaremos todo aquello que entendamos, todas aquellas definiciones que vayamos construyendo sobre territorios particulares que iréis eligiendo, que describiremos a través de este pensamiento, y que a través de la descripción nos permitirá descubrir cuáles son las herramientas con las que operar en ellos como arquitectos. Entonces, nada más, el lunes nos vemos a las 5 de la tarde en el aula Juan Guerrera. Sí. No sé muy cuáles, pero... A la Juan Guerrera, si subís a la tercera planta por las escaleras estas majestáticas del hall, llegáis a la tercera planta, el aula del máster está a la derecha, el MPA, y el aula Juan de Herrera está a la izquierda. Hay que salir por una terraza, es un poco aventurado, pues sales por una terraza y hay un pabellón en medio de la terraza, y ahí hay un escondrijo, y en ese escondrijo está escondido el Instituto Juan de Herrera, y hay un aula para el laboratorio y algunos de los seminarios, y que os proponemos como espacio de trabajo continuo para que vosotros podáis estar aquí trabajando durante la semana cuando no hay clase. Bueno, pues ir con tiempo, yo haré lo mismo. Y el lunes entonces hablamos de la bibliografía, os doy como todo el material que tenemos para trabajar en ello, y hacemos una presentación más clara y más larga sobre este seminario. ¿Vale? Es un seminario solamente de este semestre, porque es una cosita corta. ¿Vale? Ahora va a presentar el seminario de un nuevo materialismo del profesor Iñaki Ábalos. Va a presentar el profesor del seminario Javier García Fernández. Y unas prácticas profesionales. Buenos días. Os voy a presentar el seminario hacia un nuevo materialismo termodinámico en forma materia-flujo. Lo impartimos Iñaki Ábalos, Eduardo Prieto y yo. Será entero en inglés. Va a ser el primer cuatrimestre únicamente, con una clase semanal. Lo que nos gustaría en este seminario es introducir la dimensión termodinámica de la arquitectura. La idea sería confrontarla con la idea moderna, ¿no?, de edificios y máquinas, y adentrarnos en nuevos paradigmas que tienen que ver con... Yo creo que habría que entenderlo en el contexto de la posostenibilidad. Nos interesa, por un lado, la dimensión termodinámica de la arquitectura, que tiene estas variantes atmosféricas. Nos interesa hablar de atmósfera hablando de arquitectura, es decir, hablando de espacio, de forma, de morfología, de programa. Nos interesa también de la arquitectura la dimensión ecológica, cómo las construcciones se pueden relacionar con la geografía. De alguna manera hay como varias líneas que atraviesan el seminario entero, ¿no? La primera tiene que ver con la confrontación entre lo científico y lo cultural. O sea, ya sabemos que termodinámica suena demasiado severo a los arquitectos, ecología también. O sea, resulta absolutamente necesario cruzar este discurso más científico con lo cultural, y ese es un poco el objetivo del seminario, ¿no? No hablar tanto de números, de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. Todo el discurso en torno al valor termodinámico está muy extendido, que se hable sobre kilovatios, sobre porcentajes de energía perdida,
y asuntos de estos que no interesan en absoluto, ¿no? Nos interesa cruzarlo con una dimensión más cualitativa de la arquitectura. Es decir, lo termodinámico tendrá interés para los arquitectos si es capaz de generar una mejor arquitectura, una arquitectura que ahorra más, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro. Y eso supone, sobre todo, pues, hablar de arquitectura y de personas. Otro asunto que nos interesa bastante es contraponer lo digital y lo analógico. Ya sabemos todo lo que gira en torno a los discursos paramétricos, ¿no? A nosotros nos interesa contraponer esto con un discurso más analógico. O sea, nos interesa hablar de lo paramétrico a la vez de lo tipológico. Y eso también nos lleva a debatir lo termodinámico y lo ecológico dentro de todos los discursos sobre la arquitectura contemporánea actuales, ¿no? Nos interesan los edificios sin programa, nos interesan las tipologías, nos interesa... o sea, un poco la idea sería contraponer esta idea de energía y arquitectura con la cultura arquitectónica actual. El seminario va a estar dividido en 3 partes. Una primera parte está titulada A Thermodynamic Typology, que la va a dar Eduardo Prieto. La idea de este seminario es investigar varias tipologías y explorar las dimensiones termodinámicas, atmosféricas, psicológicas. Se van a estudiar varios casos de estudio. La idea está de alguna manera vinculada al ejercicio que se va a desarrollar, que luego contaré brevemente. Luego hay una segunda parte que cuento yo que se llama Dissipating Environments. En esta parte se van a desgranar pues, términos como metabólico, diseño ecosistémico, lo somático, o sea, toda esta palabrería que hay hoy en día circulando por publicaciones, páginas web, y se va a intentar darle un sentido arquitectónico a todos estos términos, ver el potencial proyectual que tienen todos estos asuntos, que muchos de ellos son desconocidos. Y la última parte, titulada On Design Techniques, la va a dar Iñaki Ábalos, que va a intentar cerrar, hacer como un resumen de las 2 primeras partes y ver cómo todos estos asuntos se pueden llevar al proyecto de arquitectura. El ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio mitad especulativo, mitad proyectual. En la primera parte se analizarán unas cuantas tipologías climáticas, con la idea de que se entiendan perfectamente bien cuáles son los mecanismos que hacen que funcionen. Y en la segunda parte se va a hacer un ejercicio más proyectual, intentando aplicar lo que se aprende a esas tipologías a unos programas de mayor tamaño. De alguna manera, el reto de este ejercicio es partir de unas tipologías que están desarrolladas primordialmente en la escala doméstica y llevarlas a la escala de los programas de la ciudad contemporánea, ¿no? Y ver qué tipo de procesos hay, a qué tipo de procesos y qué tipo de transformaciones y operaciones hay que someterlas para que puedan funcionar en programas que a lo mejor tienen 100 veces el tamaño de la tipología original. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestar. ¿Es en inglés entero? Es en inglés, sí. ¿Por qué lo preguntas? Yo me he escrito, no lo he escuchado eso. Igual si habláis en castellano, pero no me cuesta entender las cosas. Pues, también depende de los alumnos que haya, ¿no? El año pasado pues, todo el mundo era hispanohablante, excepto una chica china que lo entendía perfectamente bien en español. Pero la idea es desarrollarlo en inglés. Tampoco tenemos o sea, no creo que haya problemas en seguirlo. Participar es importante, a lo mejor la participación sí que hay que tener un poquito de eso. Y como argumento calificado, pues es nuestra sí, no, es el ejercicio es más explorativo que estilístico, ¿no? Entonces, o sea, se va a utilizar las herramientas gráficas, ¿no? Eso te ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. En realidad, como podéis comprobar, soy el hombre de orquesta porque me toca presentar otro curso. A ver si me suben el sueldo. Prácticas profesionales
es la tercera vía del máster para dar espacio de un lado a las mentorías, y de otro lado, ya ha dicho Concha Lapallese, el segundo el profesor Arqués, ha hablado de los trabajos en los grupos de investigación. Esas dos alternativas, los más incrustadas en lo académico y, como hemos dicho, en esta conexión muy potente entre el máster de proyectos avanzados y el programa de doctorado en proyectos avanzados de este departamento. Como sabéis, uno de los requisitos para entrar en el programa de doctorado de este departamento es haber hecho el máster de proyectos avanzados. Es razón suficiente. Se puede entrar de otras maneras, pero esto es uno de los, digamos, de las señas de identidad, de las tarjetas de visita más directas. Pero hay esta otra alternativa que os ofrecemos, que lo hacemos este año por primera vez, precisamente por manifestar una y otra vez este equilibrio entre el trabajo del arquitecto entendido en todas sus facetas, que se llama prácticas profesionales. Prácticas profesionales consistiría en obtener una serie de créditos, 6 por 220, el equivalente a 228, perdón, por 220 horas lectivas que se trasladarían a el trabajo en un estudio de arquitectura de uno de los profesores, de algunos de los profesores o de los estudios de este departamento, de esta escuela, que se han ofrecido a trabajar con aquellos de vosotros que queráis seguir esta línea en la cual el trabajo en un estudio, del mismo modo que el trabajo en una unidad docente, estaría orientado a vuestra formación como estudiantes del máster, a realizar una estancia que es a la vez colaborativa con un proyecto que ya está en marcha, en este caso el proyecto profesional del estudio al que seáis asignados, y un trabajo realizado por vuestra parte como consecuencia, en reacción proactiva y positiva con respecto a ese trabajo. Si hemos dicho que pensar y hacer para un arquitecto son labores no ya paralelas, sino entrelazadas, difíciles de distinguir, tenemos que ser consecuentes. Trabajar en un estudio podría debería considerarse como una parte de las labores de investigación que este máster propone, ¿no? Y eso es lo que hace este camino de prácticas profesionales, esta opción, estos 8 créditos y esta oportunidad. Nosotros tenemos la solicitud de algunos de vosotros y tenemos unas ofertas, unas propuestas de algunos profesores del departamento o también de la escuela. El departamento de proyectos. El departamento de proyectos tiene la friolera de 90 profesores, o sea que es probablemente una oferta bastante variada. Se les ha pedido a todos los profesores, desde catedráticos hasta profesores asociados, con independencia de su inscripción en esta jerarquía, quienes pensaban que les podía interesar. Tenemos una lista de estudios y el departamento hará la asignación a lo largo de esta semana, del mismo modo que se va a hacer la de las mentorías, de acuerdo a criterios de eficacia, posibilidad, adecuación o interés. Cuando se haya producido esa asignación, Salvora os la hará saber a los alumnos que estéis en esta línea y podréis empezar a hacer el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Quién? Yo solo quería una pregunta. ¿Cuándo eso lo tendríamos en Salvora, Salvora y Luis? Lo tendríamos la semana que viene. Por ejemplo, las mentorías o la parte de prácticas, ¿cuándo sabrán? En esta semana. O sea, esta semana vamos a cerrar la matriculación y con la matriculación cerraremos la asignación de los alumnos a los distintos laboratorios, seminarios, talleres,
y a las líneas de... Es decir, que el lunes que viene ya todos los que Sí. quieras, tanto práctica, mentoría o ya estamos todos. Sí, el lunes empieza el máster al 100%. Tenéis que ir a vuestras clases en horario previsto y tendréis la información respecto a las mentorías o a las otras alternativas y tendréis que ponernos en marcha. El máster no, como lo sabéis, es un máster express, en el sentido de que dura un año y parece que va lento, pero va muy rápido. Y antes de que lo queramos pensar es Navidad y antes de que uno haya podido comprar los regalos de Semana Santa y las fiestas religiosas en España que nos acompañan, nos hacen ver que antes de que lo creas es el verano. O sea que realmente se produce muy deprisa, es bastante intenso, hay que ponerse a ello ya, por lo tanto el lunes hay que empezar ya a trabajar, es 2 de octubre, no se me olvida la fecha, y hay que ponerse ya a todo ello. Solo queda la asignatura de la profesora Milla, que está en clase y no ha acabado. ¿Las horas de trabajo con los estudios las coordinamos nosotros? Las horas de los trabajos para los estudios. Esto, Igual que las mentorías están regladas. tú tienes, el estudio te dirá lo que quiere. Si el horario es incompatible con el del máster, no podrá ser. Es decir, la única limitación es que no hay horas de trabajo en los estudios que entren en conflicto con las horas lectivas del máster. Igual que no hay horas lectivas del máster en conflicto con las mentorías. Por eso no hay mentorías los miércoles. Entonces eso, cuando hablemos con los estudios, se lo explicaremos, les daremos los horarios y tendréis que... y estará claro. Pero yo esto os lo aviso, todas las horas lectivas son obligatorias. Los profesores pasarán lista o no. En los sistemas de evaluación aparecerá que la asistencia es el 9%, el 10%, lo que digan los profesores, pero la asistencia es obligatoria, es decir, que si no vais, lo sabréis, pero no podéis no ir por una razón que tenga que ver con nosotros. Es decir, no podréis no ir a un seminario porque estáis en una mentoría, no podréis no ir a un laboratorio porque estáis trabajando en algún sitio. Nosotros nunca somos razón para que no vayáis a clase. Nosotros no somos razón para que no vayáis a clase. Si hay un viaje y está arreglado, si hay un acto y está arreglado, si hay una conferencia y está arreglada, somos nosotros. Pero nosotros no somos razón para saltarnos nuestras propias normas. Estamos interesadísimos en el orden administrativo para poder ocuparnos de lo académico. Os lo decimos todo muy claramente ahora para que hagáis vuestra composición, vuestro orden mental y vuestro orden de tiempo. Vamos a ayudaros a que así sea. Cuando los mentores vayan a las mentorías, los profesores sabrán los horarios. Cuando vayáis a los estudios, sabrán los horarios y por lo tanto esto no debería ser, no va a ser un conflicto. ¿Una pregunta más? Bueno, solo falta una presentación, la de la profesora Milla, de herramientas de investigación, que es una de las asignaturas del primer cuatrimestre. Perdonadme todos por apurar ya hasta el último minuto, pero he entregado notas en mi asignatura de grado y se me agarraban a las piernas, no me dejaban salir preguntando cosas. Buenos días. Tampoco, ahora yo me voy, te vas y yo llego. Cuéntales cosas maravillosas. Bueno, no sé si maravillosas, van a ser breves en cualquier caso. Nuestro curso es de aprendizaje de procesos de investigación y se trata de sumergiros en técnicas y en contenidos. Las técnicas se aprenden pronto, las que hacen referencia a cuestiones de forma, de cómo se organiza una bibliografía, notas, citas, todo ese tipo de cosas son muy fáciles. El problema de los inicios en trabajo de investigación afecta a saber elegir bien un tema, a saber acotarlo, a saber recopilar la bibliografía correspondiente y todo eso es un ejercicio que vamos a desarrollar abundantemente en el curso a través de presentaciones, de trabajos cortitos, de pequeños ensayos que impliquen el rodaje rápido de todos esos aspectos sin
que podamos hacer lógicamente un trabajo continuo sobre un solo tema, porque cada uno de vosotros se empezará a involucrar en temas distintos del máster y lógicamente eso es más difícil de abarcar. Así que aprenderemos esos rudimentos, pero desde la idea de que los contenidos es lo más importante, y que una tesis fin de máster y un trabajo de las características que vais a tener que hacer a lo largo del máster supone desarrollar ideas, hacer propuestas. Y entonces se trata de hacer un marco de debate teórico-crítico en el que estemos permanentemente poniendo ideas sobre la mesa, debatiéndolas, pero al mismo tiempo aprendiendo a soportar los argumentos con rigor, que no vale nada una idea si no está bien avalada por fuentes y por criterios que permitan defenderla. Y entonces defenderla desde esos ejercicios críticos que impliquen, y ese sería el contenido de los temas que vamos a desarrollar en el curso, sobre todo montaje y desmontaje de planteamientos críticos consolidados, de planteamientos teóricos a veces que vienen heredados del siglo pasado y que ya no sirven, y entonces plantear desde el máster la renovación de esos criterios, la renovación de los puntos de vista, aprender a hacer las cosas de otra manera, desaprender mucho para recomponer las piezas según criterios de nuestra propia posición en el siglo XXI, parece que es importante y sería una manera de meternos en el panorama de la arquitectura contemporánea, de reconocer ideas, de reconocer todo tipo de fundamentos que sirvan para entender desde este punto de vista que vamos a abordar, que es el de los montajes teórico-críticos, pero que en definitiva repercutan en mejores proyectos, que es de lo que se trata finalmente. Así que haremos ejercicios de estos desde los primeros días de clase, exposiciones constantes, todo muy abarcable para que podamos movernos a un ritmo rápido que permita correcciones rápidas, revisar posiciones y reconducir los planteamientos si es necesario. Y entonces estar durante todo el curso aportando ideas, pero sabiendo cómo soportar esas ideas que aportamos. Y nada, nos veremos enseguida para ello. Así que buenos días y perdón otra vez, pero si me voy a otra. No. Lo siento. Somos predicadores. Bueno, con esto se acaban las presentaciones de los cursos de este cuatrimestre. Volveremos a hacer lo mismo con el segundo. Corrígeme si me equivoco, Sálvora, la matriculación del segundo cuatrimestre se cierra. Tenemos un problema primero que la mitad de vosotros lo sabéis, y es que no habéis pagado vuestras tasas. ¿No? Quiero decir que tenemos esta semana como para acabar de resolver problemas de matriculación, pero lo suyo sería que muy tarde, el miércoles, podamos tener las listas cerradas, ¿vale? Por eso, digamos que a día de hoy hay cosas que no hemos hecho que en otros cursos ya hemos hecho, porque tenemos como 10 personas que todavía no han acabado de pagar sus matrículas, ¿vale? No vale solo con la emisión de carta de pago, sino que hay que llevar el resguardo a secretaría y nos tenéis que traer el resguardo a nosotros, ¿vale? Esto como tema de procedimiento. Luego vosotros habéis hecho una selección de qué asignaturas vais a querer en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre, y las del segundo cuatrimestre, como ya sabéis, las pagáis la primera semana de marzo. ¿Puede haber movimientos de aquí a marzo? Podríais cambiar de opinión, nos lo tenéis que decir con el tiempo suficiente. Es decir, en febrero podéis realizar algunos cambios, no mucho más tarde. A mediados de febrero como muy tarde, luego ya tendríamos que estar cerrando más operaciones. Vale, ¿está todo claro? Quiere decir que mañana es la conferencia del profesor Quiñón y el debate posterior entre las 12:30 y las 14:30 aquí, en este mismo aula. Yo no sé cómo deciros esto, no tengo el mismo estómago, Jacobo. Tenéis que venir. Yo no me voy a ocupar de hacer de policía porque no lo tengo en la genética, pero tenéis que venir, ¿vale? Es parte del máster esta semana de presentaciones y de actividades, la primera mañana, y no solo tenéis que venir para estar de cuerpo presente, sino para estar de mente activa y presente. Nos gustaría, de verdad, que comprobáramos, que hiciéramos el ejercicio de
hablar con el profesor Tuñón sobre lo que ha presentado, sobre su obra, sobre las ideas, y que iniciemos un proceso de reflexión sobre las razones por las cuales los arquitectos piensan que su arquitectura es una cosa, cómo se recibe en el espacio público, cómo se disemina, cómo se convierte en un prototipo, cómo se convierte en un modelo, cómo se convierte en una idea, y otra vez se inicia ese proceso, para lo cual hace falta que todos participemos en esta construcción crítica, en esta actitud discursiva, en esta conversación académica sobre por qué aparentemente las cosas son como son, si hay alguna alternativa. Y eso es lo que os proponemos, pensarlo. La conferencia del profesor Tuñón es sobre el edificio de las colecciones reales, que está ahí encima de Madrid Río, precisamente. Está cerrado porque no está ahí, no está la colección montada, pero lo podéis ir a ver, y él va a dar una conferencia que se llama El tiempo como material de construcción. Está publicada en la revista Casabella, en italiano y en inglés, y en la revista Circo, que la encontráis en la página web a través de lo que se llama, no sé si Tuñón Arquitectos o Circo Q, no sé, una de esas maneras llegáis a la página web del estudio de Emilio y entráis en el Circo, y ahí está el texto. Si os lo leéis, si lo pensáis y le planteáis las cuestiones que creáis adecuadas, es en realidad el formato, es la intención de lo que estamos proponiendo, ¿vale? Y después las otras actividades, la del miércoles es un poco más académica, son, digamos, presentaciones y tribunales, pero en algún momento os preguntaréis qué es una tesis fin de máster. Puede que alguien os lo explique, como lo peor. Desde luego el miércoles lo vais a ver meridiano, clarísimo. El miércoles vamos a ver 11 personas que han presentado en primera instancia, en la primera convocatoria, que llevan trabajando en ello 3 o 4 meses y que van a probar cómo comunicárselas a unas personas, a profesores de esta universidad, que van a interrogarles sobre la pertinencia, la adecuación, el efecto, las consecuencias y la virtud de su trabajo. Y por lo tanto, en el momento que ellos mismos las van a desmontar y otras personas también las van a desmontar, y es el momento perfecto para comprobar cómo van las cosas. ¿Qué es una tesis fin de máster? ¿Cuáles son sus medios y cuál es su objetivo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Pues ya sabéis. Pagar. Venga, hasta luego.